con las cámaras hablamos todas las semanas, con los diferentes gremios y sectores hablamos todas las semanas, y con Colombia hemos hablado durante los últimos 2 años y hemos llegado a muchos acuerdos que de la parte de ellos nunca cumplieron. Entonces... Pobres nuestros comerciantes, pobrecitos. Los comerciantes ecuatorianos tienen un problema gravísimo. Hay la guerra comercial en los Andes, el divorcio unilateral entre Ecuador y Colombia. Oiga, si nosotros no protestamos ante esto, créanme que la cosa se va a poner más grave. La diplomacia de guante blanco ha muerto en la frontera colombo-ecuatoriana, dando paso a una guerra de aranceles, que amenaza con asfixiar el intercambio regional. Pobrecitos nuestros comerciantes y este ignorante metiéndole guerra a la gente para que no, por Dios, ¿cuánto dinero vamos a perder? Es una locura lo de este tipo, ¿no? Y Noboa ha disparado la primera ráfaga de críticas, rompiendo el silencio sobre una relación que califica de hipócrita. Así le está diciendo prácticamente a Petro. Pero vayamos a mirar. Bueno, esta sobretasa es el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia. E incluso el ejército ha sido retirado varios centenares de kilómetros, y eso nos duplica el costo a nosotros de proteger nuestra frontera, cerca de $400 millones adicionales al año. Pero hoy vamos también a romper algunos mitos, porque vemos mucha desinformación, vemos mucha confusión en algunas personas, y hay que decir las cosas como son, y la realidad. Empecemos por el tema de seguridad. Nos cuesta $400 millones más que haya descuido del otro lado. Desde la sobretasa, como dicen, pero en verdad es una tasa de seguridad, las muertes violentas en las provincias fronterizas, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, se ha reducido un 33.3%. Usted ve una relación directa. Se lo ve de febrero a febrero. Los números están ahí. O sea, son homicidios. Punto 1. Punto 2. ¿Sabe cuál es nuestro peor socio comercial en el mundo? Porcentualmente el déficit del total de los bienes comercializados es Colombia. Bueno, por la balanza comercial desbalanceada. $1.100 millones de déficit comercial. Empezamos con seguridad, lo que nos cuesta, cómo se ha reducido la violencia. Ahora hablemos también de la parte económica. El febrero del 2025, el déficit mensual de balanza comercial fue 90 millones. Este mes es positivo 30 millones. Un swing de 120 millones. Eso le da oportunidad a mayor empleo en el Ecuador, mayor comercialización de ciertos productos ecuatorianos a la interna, y genera también un mejor ambiente comercial directo. Decían también que con esto va a haber desempleo masivo. Ha subido 2 puntos el empleo con las cifras del INDEC. Ahora vamos a ir a eso, pero sobre la posibilidad de que Colombia realmente ejecute medidas de seguridad, ¿usted piensa que con esta medida que ha tomado el Ecuador, Colombia va a reaccionar positivamente? Porque durante estos días no se ha visto una reacción de Colombia en el cuidado de los departamentos de Nariño y Putumayo, yo digo, tradicionalmente abandonados, tal vez especialmente durante el mandato de Gustavo Petro, pero históricamente abandonados, tanto que hace años las FARC operaban libremente en algunos de los sectores cuando estaban más activas. Hoy son los grupos de narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada, y esto es una tragedia humana para el Ecuador. No olvidemos que en su tiempo tuvimos 50.000 refugiados colombianos aquí por la guerra interna colombiana. Claro. De nuevo, no quiero pasarlo en opiniones ni qué pienso yo, sino en datos. Está número de empleabilidad, ha subido 2 puntos el empleo, según las cifras del INEC. Déficit mensual, mes a mes, febrero a febrero, de déficit de 90 a superávit de 30 millones. Se han recaudado $13 millones también con la tasa, y hemos reducido las muertes violentas en un 33% en las provincias fronterizas. ¿Qué dice eso? Que ha sido efectiva la medida, porque se ha reducido la violencia y se ha fomentado también
pues el desarrollo comercial local. ¿Cómo piensa argumentar el Ecuador ante la comunidad andina que ha decidido tomar el caso frente a las demandas de Colombia? También el Ecuador ha interpuesto las suyas. ¿Y cuál puede ser el argumento frente a este proceso, que podría ser largo, porque sabemos que se toma tiempo la comunidad andina o el Tribunal Andino de Justicia en sustanciar, señor presidente? Bueno, empecemos por el hecho de que existe también un acuerdo de cooperación cuando hay un conflicto armado en cualquiera de nuestros países. En el caso de nuestro país lo hay. No ha habido cooperación de nuestro país vecino en un conflicto armado interno, que debería ser muy importante su apoyo. Y dos, o hay de boca para afuera, pero no en términos reales. Y número dos, sus demandas se vuelven humo el momento que ellos aplican una tasa o un arancel. Claro, es un arancel recíproco que también lo aplicaron el 30% y a lo mejor también lo suben al 50%, no lo sé. Claro, pero la demanda de Colombia ante la CAN era la ilegalidad de poner un arancel. Si es que ellos lo ponen, su propia demanda se anula su propia demanda. Se anula su propia demanda. ¿Qué expectativas tendrían de cualquier fallo de la comunidad andina? Ninguno. ¿Por qué? Porque ya se anuló la demanda. Ya. Señor presidente, los sectores de la transportación, hemos tenido en estos días una entrevista con la dirigencia de la transportación, está preocupado, y desde luego hay un sector en la provincia del Carchi más preocupado, porque es una de las actividades económicas el comercio, la agricultura y el transporte en el Carchi, tanto que han anunciado un paro para las 0 horas del lunes. ¿Qué gestiones puede hacer el gobierno nacional para que ese paro no se llegue a dar, y cómo instaurar un diálogo para explicar las razones que tiene el Ecuador y también tomar en cuenta algunos de los puntos de vista de los transportistas? Sí, hoy se está reuniendo el ministro de Transporte con los transportistas, y van a conversar sobre las alternativas, posibilidades y también cómo hay comercio a otros lados. Estamos trabajando también por medio de la LADI para que exista transporte hacia otros países y exportaciones y transporte terrestre hacia Perú, hacia Bolivia, hacia Brasil. Eso ya estamos bastante avanzados, y inclusive incrementaría la demanda de transporte ecuatoriano pues significativamente. Lo que podemos ver también, de nuevo, sobre las ventas. ¿Cómo ha estado el Ecuador en febrero? Con arancel. Ya con el arancel impuesto, claro. Como le quieran decir, o sea, en verdad es una tasa de seguridad. Es una tasa de seguridad. El transporte y almacenamiento, porque acá tengo las cifras del SRI por segmento y por industria. Entonces, transporte y almacenamiento ha crecido 18,4%. 767.7 millones versus 908.9 millones en febrero del 2026. Entonces, lo que algunos dirigentes gremiales, que creo que están equivocados, algunos les tengo mucho respeto, como Navarro, creo que están equivocados, no están viendo el efecto real. Se están cerrando a que tienen a 4 o a 5 industriales atrás empujándolos y darle. Pero ellos dicen que se ha bajado en 10% el número de viajes en el Carchi, concretamente. Ahora, esto que usted acaba de comentar, los industriales, las cámaras de la producción, el Comité Empresarial Ecuatoriano, han mostrado su preocupación. Los exportadores también dicen dónde vamos a colocar los productos ecuatorianos que van a quedar como excedente, el arroz, en fin, tantos productos. Del arroz, estamos comprando 20.000 toneladas de arroz con cáscara para los productores. ¿Para contener el precio? Eso ayuda muchísimo, y nosotros también necesitamos reservas estratégicas, porque con la variabilidad que tenemos en el clima siempre es mejor tener reservas estratégicas. Hemos conversado también con El Salvador, con Emiratos Árabes, para hacer pruebas de arroz ecuatoriano en sus mercados, y eso es también para promover el arroz ecuatoriano en otros destinos que no sea Colombia. Si se han roto el diálogo, como dijo el ministro de Industrias en una entrevista televisiva ayer con Colombia, antes se mantenía líneas de diálogo, ¿habrá una manera de restablecerlo incluso para discrepar civilizadamente en una mesa de negociaciones? ¿Y qué decir de los diálogos entre Ministerio de Industrias, Producción, la propia Cancillería, en fin, con los sectores productivos ecuatorianos, con las cámaras de la producción? Con las cámaras hablamos todas las semanas, con los diferentes gremios y sectores hablamos todas las semanas, y con Colombia hemos hablado durante los últimos 2 años y hemos llegado a muchos acuerdos que de la parte de ellos nunca cumplieron. Entonces,
hay que también evaluar qué es mejor para el Ecuador. Económicamente es mejor mantener un arancel alto o una tasa de seguridad alto, pero no vamos hacia eso. Lo que queremos es tener un comercio justo con ellos, que existan los mismos esfuerzos en el tema de seguridad. Sí, eso es indispensable. Y también que exista reciprocidad. Le doy un poquito de historia. En el año 2017, en el gobierno de Duque, ellos estaban a punto de tener apagones por 3-4 meses. El Ecuador entró, les exportaba más de 300 megas diarios a 1.6 centavos el kilowatt hora. Cuando nosotros tuvimos una emergencia en el año 2024, el promedio de venta de ellos, porque decían que fluctuaba, fue de 28 centavos. 1.6 versus 28 centavos. Entonces, dentro del diálogo que tuvimos con ellos, fue, a ver, ya que vamos a tener cooperación en seguridad, tengamos también verdadera cooperación energética. Cuando ustedes necesitan, le vendemos a 1.6. Cuando nosotros necesitamos, nos venden a 28. Ahora hay una diferencia sustancial. ¿Y eso qué significa? Eso significa 400 millones de dólares menos para educación, para salud, para obras. Y el diálogo con los sectores productivos ecuatorianos, casa adentro, está abierto. Siempre. Más allá de que puede haber diferencias, es obvio, ¿no? Siempre. Pero mostramos nuestros números, explicamos nuestras medidas, a veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo. Principió diciendo, estamos dialogando con el presidente Daniel Noboa Sin en Noti Hoy por Radio Centro, noticiero líder en la información cada mañana en Quito. Principió diciendo que las cifras de la economía están bien, que la economía va a despegar, que esto va a tener un desarrollo importante. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de su argumento, señor presidente? Bueno, ver el número de exportaciones, ver las ventas internas, ver el crecimiento de la construcción. En lo que va del año, construcción ha crecido arriba del 15%, inmobiliarias más del 20%. Vemos movimiento económico, vemos también un incremento de 2 puntos en empleo y vemos un consumo activo con una inflación igual controlada por debajo del 2%. ¿Qué tan importante ha sido el volver al mercado de capitales, el tener empréstitos también como consecuencia de eso? ¿Ha ayudado a la economía, sinceramente, ese esfuerzo que ha hecho el Ecuador? ¿Y esa respuesta también de los mercados? A ver, si la disciplina fiscal ha dado sus frutos. La demanda era 18.500 millones de dólares, colocamos 4.000. Y ahora tenemos grupos internacionales, instituciones internacionales que quieren comprar bonos hasta a 30 años del Ecuador. Antes no existía eso. Antes la demanda era a corto plazo, a 7, a 10, a 12, a 15 en los mejores momentos. Ahora hay instituciones, grupos muy grandes, fondos de pensiones, grupos como Prudential, Fidelity, que quieren bonos del Ecuador a 30 años. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos haciendo ahora da sostenibilidad a largo plazo a la economía ecuatoriana. ¿Y por qué entonces se rompió ese diálogo? ¿Qué pasó con esas conversaciones que hasta ayer la canciller dijo que se mantenían? Se han roto de manera unilateral, o sea, había una comunicación que se estaba dando, ¿no? Pero lamentablemente no ha habido respuesta y tampoco ha habido diálogo. Y por eso la medida tomada. Coloquialmente, ojo por ojo, diente por diente, ¿piensa usted subir el arancel que ya tiene del 30% a 73 subpartidas que vienen del Ecuador al 50%? Bueno, nosotros ya ayer con el equipo de trabajo evaluamos las medidas. Efectivamente, hoy vamos a llevar al Comité AAA esta propuesta y será el Comité AAA quien la decida, pero sí, vamos a llevar la propuesta no solo de subir los aranceles a las 73 subpartidas, sino también contemplar otros productos que generarían algún tipo de sensibilidad también por las medidas que hoy ha tomado Ecuador. Eso no solo el decreto. No sería solamente un decreto recíproco con 50% de aranceles, sino que más. No, sería 50% para las 73 subpartidas que hoy tienen el 30%, sí. Pero estamos evaluando también llevar otras subpartidas, o sea, otros productos, además de los 73. Víctor. Nosotros ¿Cómo cuáles, ministra? Es que esto es muy importante. De momento hay solo 73 importaciones, productos, digamos así, con ese arancel de 30, ustedes están evaluando subirlo al 50, pero ¿qué otros productos diferentes a arroz, productos pesqueros, entre otros alimentos, están pensando ustedes que tenga ese arancel del 50%?
También están ligados con productos agroalimentarios, incluso otras subpartidas de arroz se van a incluir allí. Digamos que nosotros, a diferencia de Ecuador, no lo hicimos de manera general, sino estamos identificando también no subir aranceles de pronto a insumos que son importantes para nuestro sector productivo. Entonces, por eso lo hemos hecho con tal cuidado y con tal estudio técnico para no afectar a nuestro sector productivo. Es por eso que lo hemos hecho de esa manera. Las 8:17 minutos. En conclusión, el fin de la integración andina. Estamos ante un escenario donde la retórica de la hermandad latinoamericana ha sido reemplazada por el pragmatismo del conflicto. La decisión de Noboa de priorizar la seguridad interna y la protección de la balanza comercial enfrentada a la represalia directa de Colombia pone en jaque la relevancia de la comunidad andina. Si el diálogo está roto y la única moneda de cambio son los impuestos a la importación, el futuro de la frontera no se decidirá en embajadas, sino en la resistencia de los mercados y en la capacidad de cada gobierno para sostener una guerra económica que al final del día terminarán pagando los consumidores de ambos lados de la línea. Qué facho más insolente, no le podemos decir de otra manera, porque ecuatorianos, eso es una insolencia. Es ser insolente, es ser un majadero, un malcriado, un majadero, esa es la palabra. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Créame que es terrible lo que pasa en el Ecuador. Qué feo, ¿no? Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.